Manuel Monsalve renunció hoy al cargo de subsecretario del Interior luego de conocerse una denuncia en su contra por presunta violación. La mujer que denunció es funcionaria del gobierno. Según su relato a la PDI, tras cenar con la autoridad, despertó en un hotel junto a él con signos de haber sido violentada sexualmente. El fiscal Armendáriz lidera la investigación y Monsalve aseguró hoy en La Moneda que no incurrió en ningún delito. Muy buenas tardes a todos. Quiero transmitir y tratar de ser lo más claro al respecto. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Con voz resquebrajada, apenas 2 horas y 30 minutos luego de conocida la denuncia en su contra, Manuel Monsalve comunicó su salida del gobierno, renunciando al cargo de subsecretario de Interior. Fue su última y obligada declaración en La Moneda, tras ser acusado por una funcionaria de su propia cartera, según consigna La Tercera, de una presunta violación. He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra, denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Una denuncia que la presunta víctima realizó ante la Policía de Investigaciones, no solo a través de su testimonio, sino que también con la presentación de evidencias que demostrarían la ocurrencia del delito. Una hora antes, desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, confirmaban la existencia de una investigación con diligencias ordenadas a la Brigada de Delitos Sexuales. Lo único que voy a decir al respecto es que se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que la posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación. Entre los antecedentes de la indagatoria publicados por La Tercera, la víctima de 32 años acudió personalmente hasta dependencias de la Policía de Investigaciones, donde señaló que cumplía funciones como asesora de gabinete de la Subsecretaría de Interior y que trabajaba directamente con quien se indica como su agresor, el subsecretario Manuel Monsalve, hecho que bastó para que el acusado determinara dejar su cargo. En el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Según consta en la denuncia detallada por La Tercera, la presunta víctima relató que en primera instancia se produjeron conversaciones más allá de lo laboral a través de aplicaciones, encuentros entre los dos y un beso sin consentimiento. Todo eso antes que el 21 de septiembre Manuel Monsalve la citara a una cena en un restaurante peruano de calle MacGyver, el mismo en el que este jueves se realizaron diligencias por parte de la Policía de Investigaciones. No podemos dar declaración. Al día siguiente, el domingo 22, ambos se reunieron en el local acordado. Tras comer habrían pedido 2 pisco sour más para cada uno y hasta un tercero, según se detalla. Precisamente hasta la mitad de este último trago llega el recuerdo de la funcionaria. Después ya despertó el día lunes 23 en la habitación del hotel donde se hospedaba su jefe, sin recordar nada de lo que había pasado. Su denuncia ante la PDI da cuenta además que estaba sin su ropa y había manchas de sangre en la cama, la misma en la que también estaba Manuel Monsalve. Aquel 23 de septiembre, además, sorpresivamente el subsecretario decidió restarse de una pauta de prensa convocada para realizar el balance por el extenso fin de semana de fiestas patrias. ¿Fiscal va a formalizar al subsecretario? Se trata de una investigación en curso. Las diligencias de investigación no se comentan. Donde sí hubo comentarios fue en La Moneda. La ministra de Interior, Carolina Toá, confirmó que el presidente de la República aceptó la renuncia presentada por Manuel Monsalve, no sin dejar espacio para dar cuenta del momento en que en Palacio se enteraron de los hechos, considerando que según consta en la PDI, estos fueron denunciados hace ya 4 días. La primera información sobre esto la recibí yo en la tarde del día martes. Se la informé inmediatamente al presidente, que se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche porque él se encontraba en el Congreso en este momento. En ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él viajara a su casa donde está su familia en la región del Biobío para informarles de la situación, para volverse a reunir el día de hoy, terminada la presentación del presupuesto, a definir el curso de acción.
y en el transcurso de esas horas es que el subsecretario definió esta renuncia que se ha dado a conocer. Explicación que permitió entender la presencia la mañana de este jueves del entonces subsecretario de Interior en la sesión de la subcomisión de presupuesto correspondiente a su cartera que se llevó a cabo en la sede del Congreso Nacional en Santiago, a pesar del complejo escenario al que estaba haciendo frente. El mismo que generó todo tipo de reacciones, incluso haciendo necesarias algunas aclaraciones, especialmente del senador José Miguel Insulza, que inicialmente calificó los hechos como chismes. Yo solamente dije que yo lo que estaba recibiendo eran puros mensajes de chat que hablaban de una cosa que no tenía ni víctima. No, el hecho no es un chisme, no sé, hoy día es un hecho. Un subsecretario que está defendiéndose o que va a tener que iniciar una defensa frente a una denuncia de la cual hoy día es depositario, evidentemente ejerciendo un rol de estas características, no iba a tener la posibilidad de ejercer ambas cosas de la mejor manera. Valorar la renuncia del subsecretario Monsalve porque él ha señalado que el gobierno necesita continuidad. Y segundo, que dada la relación estrecha que él mantenía con las policías y con el propio Ministerio Público, no corresponde que él continúe en el cargo. Denuncia que precipitó este jueves la renuncia de Manuel Monsalve como subsecretario del Interior, marcando el fin de su presencia en el gobierno, mientras la investigación en su contra recién comienza a cargo de la Fiscalía Centro Norte, una donde en los próximos días se sabrá si Manuel Monsalve es formalizado. Secretario, ¿qué dijo el presidente Gabriel Boric, subsecretario? Una investigación que ha seguido avanzando con una serie de diligencias y con la incautación del celular del ahora ex subsecretario Manuel Monsalve. Patricio Angulo nos va a contar más sobre las diligencias de la investigación que se están llevando a cabo durante la tarde de hoy. Pato, buenas noches. Hola, Pato, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Numerosas diligencias son las que se están llevando adelante por parte de la Policía de Investigaciones, diligencias además de las que está al tanto el Ministerio Público. Nosotros nos encontramos justo enfrente de este restaurante peruano ubicado en calle Maquívera, en el centro de Santiago, donde se concentraron estas diligencias y donde en el curso de esta tarde llegó la PDI a realizar parte de este trabajo investigativo, que es el lugar además donde el ahora ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve habría citado a la denunciante aquella jornada del 22 de septiembre. Parte de estas diligencias tienen relación con la toma de declaración, eventualmente de testigos o de los trabajadores al interior, también relación con la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad de este recinto. Entendemos que no es primera vez que concurren a este restaurante peruano detectives quienes están llevando adelante esta investigación. Sería ya segunda ocasión dentro de esta semana que concurren a este recinto. Lo propio además ha ocurrido en el hotel donde se está hospedando el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, y hay que ver además qué ocurre en ese sentido con estas cámaras de seguridad, si mantienen o no el respaldo, toda vez que los acontecimientos suceden el pasado 22 de septiembre y generalmente parte del almacenamiento se extiende por aproximadamente unos 15 días. Y por otro lado, Daniel, parte de lo que tú también comentabas tiene relación en lo que hemos podido corroborar con la incautación del teléfono celular del ahora ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, que es parte además de estas diligencias muy relevantes para poder acceder a este teléfono, poder revisar también parte de la mensajería que pueda tener en su interior. Claro, tal como tú decías, Pato, los hechos ocurrieron el 22 de septiembre, de la noche del 22 al 23, y si estas cámaras, estos sistemas de seguridad son de esos que se van borrando a medida que pasan los días, podría no haber pruebas ahí. No sé si has tenido confirmación respecto a qué es lo que pudieron recabar funcionarios de investigaciones que concurrieron tanto al restaurante como al hotel, y cuándo habría una posible formalización si es que existieran los medios de prueba para hacerlo. Sí, son varias preguntas que todo esto además se está manejando bajo mucha reserva durante esta tarde. Inclusive intentamos abordar al fiscal nacional Ángel Valencia, quien no quiso responder a las preguntas con respecto al caso que involucra al ex subsecretario Manuel Monsalve con respecto a una posible formalización de cargos. Lo propio además con el fiscal Armendáriz, que lo escuchábamos más temprano en el Centro de Justicia, donde él señaló que no se va a referir a esa situación por ahora, pero de acuerdo a cómo sigue el curso de la investigación, en algún
algún momento se debe realizar una toma de declaración al ex subsecretario Monsalve. Esta puede ser incluso voluntaria si es que él decide concurrir a la Fiscalía a entregar esta declaración, o de lo contrario debe ser citado y posteriormente puede ser incluso o puede enfrentar una formalización de cargos. Y con respecto a las diligencias que se han estado desarrollando, tienen relación con la toma de declaración, recabar imágenes de cámaras de seguridad es muy importante. Si es que existe o no ese respaldo, se entiende entonces que acá es relevante esa diligencia, toda vez que si es que no existe con ese respaldo, eventualmente no se podría tener estas imágenes de las cámaras de seguridad. Ahora, Patricio, también, y recordando que esta denuncia, por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes, se habría hecho este lunes, o sea, hace ya aproximadamente 72 horas. También es importante lo que puede haber en términos de testigos. El subsecretario Monsalve alojaba frecuentemente en ese hotel. Él es de fuera de Santiago, su familia es de la región del Biobío, y por lo tanto era un lugar de residencia donde era también conocido por otras personas que alojaban allí, por personal del hotel, y por lo tanto entendemos que también esa toma de declaraciones a eventuales testigos es parte importante de las diligencias. Exactamente, tal como en este lugar, que es donde habría citado Manuel Monsalve a la denunciante previo a este presunto ataque sexual. Es muy relevante lo que pueda surgir como parte de esta investigación en el hotel donde se estaba alojando u hospedando el ex subsecretario, en ese lugar acá en el centro de Santiago, y donde habrían ocurrido estos hechos, según consta en esta denuncia que ha realizado la presunta víctima en la Policía de Investigaciones. Es importante ver posiblemente testigos, alguien que haya escuchado alguna situación, entrevistar o tomar declaraciones a trabajadores, algún otro huésped eventualmente, y lo propio además con poder recabar las cámaras de seguridad. Y es importante además, Daniel Maca, lo que tiene relación con el equipo celular de Manuel Monsalve. Nosotros hemos podido ya confirmar que este teléfono ha sido incautado ya con anterioridad durante el curso de esta semana para poder acceder allí a posible evidencia relacionada con mensajería de texto o a través de alguna aplicación, y hay que corroborar finalmente si es que el ex subsecretario empleado o no una aplicación en particular donde estos mensajes podrían quedar encriptados y podrían eventualmente haber desaparecido. De ahí la relevancia entonces de la incautación de este equipo celular, todo esto como parte de las numerosas diligencias que se están desarrollando en esta causa. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una denuncia gravísima que ha causado gran impacto en el gobierno, porque Manuel Monsalve era hasta hoy una de las autoridades más fuertes en la moneda frente a la crisis de seguridad. Una carrera política de largo recorrido en el Congreso y que en los últimos 3 años se consolidó en el Ejecutivo, donde lideraba la Subsecretaría del Interior. De hecho, su nombre sonaba como posible ministro cuando se creara el Ministerio de Seguridad, y también como una futura carta como candidato al Senado para el próximo año. Un escenario que después de esta denuncia en su contra cambió rotundamente y desató una crisis en la moneda. Vengo de una tierra de luchadores. Vengo de la tierra de los mineros del carbón, de los pirquineros, de las chinchorreras. Nacido y criado en Coronel, casado y padre de 2 hijas, Manuel Zacarías Monsalve Benavides, tras egresar de un liceo público, estudió medicina en la Universidad de Concepción y se tituló como médico cirujano. Se desempeñó como médico general de zona en el consultorio Los Álamos y fue director del Servicio de Salud de Arauco. Con arraigo y conocimiento de las tierras que lo vieron crecer, fue electo diputado por la zona en diciembre de 2005, cargo al cual fue reelecto en 3 oportunidades. Pero como diputado socialista en el Parlamento, mi voz y mi voto estará junto a Michelle Bachelet para defender tus derechos. Como diputado no pasó desapercibido, protagonizó recordados episodios como el desalojo en la cárcel de Temuco. De él, junto a otros 3 parlamentarios que eran parte de la Comisión de Derechos Humanos, que se adhirieron a la huelga de hambre que sostenían 30 comuneros mapuches al interior del recinto penitenciario. Como parlamentario estuvo en las comisiones de Hacienda, Salud, Vivienda y Educación, entre otras. Como diputado por la zona, por ejemplo, estuvo al tanto de los cortes de agua que afectaron a los vecinos de Cañete por más de 6 meses, exponiendo la problemática de la escasez de agua potable en la provincia de Arauco. Son necesidades básicas que no tienen porque no han podido acceder para que se financie un proyecto de ampliación del sistema de agua potable rural. Ocupó un puesto como diputado hasta el 2022, cuando fue llamado por el presidente Gabriel Boric para ocupar el cargo de subsecretario del Interior.
Como subsecretario fue siempre voz autorizada para abordar los temas más controvertidos o que han aquejado al país en temas de seguridad. Las células del Tren de Aragua, narcofunerales, el Plan Calle Sin Violencia y crimen organizado fueron los puntos fuertes del ahora ex subsecretario del Interior. La sociedad chilena, y ni menos las instituciones del Estado, actuar bajo las condiciones que colocan organizaciones criminales. El país además demanda que transformemos la seguridad en una política de Estado. Y si queremos tener éxito en materia de crimen organizado, tenemos que golpear el patrimonio. Su desempeño siempre estuvo bien evaluado tanto al interior como al exterior de la moneda, tanto así que en el primer cambio de gabinete del presidente Boric, Manuel Monsalve anunció su renuncia de la subsecretaría. Todo indicaba que asumiría como ministro de Sexpress. En medio de especulaciones, este comunicado daba cuenta de la renuncia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y del nombramiento del PC Nicolás Cataldo en su reemplazo. En minutos comenzarían a sonar las alarmas. Pues los tuits en contra de Carabineros, de quien asumiría como subsecretario del Interior, obligaron a echar pie atrás en esta decisión, por lo que Monsalve se mantuvo en su cargo. Pese a este traspié, su carrera política siguió en ascenso. Sonaba como posible carta para una candidatura en el Senado o un inminente nombramiento como ministro de la futura cartera de Seguridad. Eso hasta hoy. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Pues ya es de público conocimiento que el ahora ex subsecretario del Interior fue denunciado ante la Fiscalía como posible autor de un delito sexual. Denuncia que deberá ser investigada por la justicia, pero que sin duda desata el peor momento y pone freno a una ascendente carrera política de Manuel Monsalve.